Hola, qué gusto el poder saludarles esta tarde y pues en esta hora yo quiero invitarles a que meditemos en este tema el día de hoy, al cual yo he titulado El abatimiento. Les envío un saludo, estamos nosotros bien y yo espero que ustedes también se encuentren bien y les envío un abrazo también. Ya les extrañamos mucho. Bueno, les deseo que hemos titulado a este mensaje El abatimiento. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 15, el versículo 13. Y dice así, este versículo dice así: El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Yo quiero invitarles a que oremos. Señor, en esta hora nos acercamos a ti. Te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Te damos gracias por las vidas de cada uno de los miembros de nuestra familia. Gracias, Señor, aún por cada uno de los hermanos, de las hermanas de la congregación. Y oramos a ti, Señor, porque cada miembro de tu iglesia, cada uno de tus hijos, de tus hijas, aún sus familias, que puedan ellos estar bien en sus hogares, que ellos puedan seguirse cuidando y que cuando pase toda esta situación podamos volver a vernos nuevamente. Señor, en esta tarde hemos de meditar en tu palabra y aún te suplicamos que tú envíes a tu Espíritu Santo a nuestras vidas, que nosotros podamos recibir de ti lo que tú quieres hablarnos y que aún tu Espíritu Santo empiece a moverse con libertad para cumplir el propósito para el cual tú estás enviando tu palabra. Señor, si hay personas abatidas, si hay hermanas nuestras que estén siendo afligidas, que estén quebrantadas, oramos a ti porque tú traigas paz, porque tú traigas consolación, fortaleza, ánimo, consuelo, todo lo que se pudiera estar requiriendo. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, este versículo que acabamos de leer dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Dice, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces aquí nos está mostrando pues algo que a lo mejor a nosotras como mujeres nos interesa mucho. Por naturaleza, yo creo que las mujeres nos gusta vernos bien, vernos atractivas, vernos hermosas, ¿verdad? Y aquí nos dice, yo creo que un secreto de belleza. Nos dice el Señor en su palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Y yo siempre les he dicho a las hermanas que una mujer que está alegre y que tiene una sonrisa en su cara, aunque no sea muy atractiva, aunque no sea muy agraciada, no sea muy guapa, ella se va a ver hermosa. Pero que por el contrario, puede haber alguna mujer muy hermosa, pero si la vemos enojada, si la vemos molesta, pues hasta se ve fea, aunque sea muy bella, aunque sea muy hermosa, el ver ese enojo en su rostro le hace verse nada atractiva, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está el secreto de belleza. El corazón alegre hermosea el rostro. Pero dice aquí la palabra de Dios, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, a veces hay dolor en nuestro corazón porque hay situaciones que estamos viviendo que nos afligen, que nos quebrantan, que nos desalientan, que nos preocupan, que nos angustian, que nos mortifican. Y eso trae un dolor a nuestro corazón. Y ese dolor en el corazón, ¿qué va a traer? Va a traer el abatimiento. Y a lo mejor ustedes se pregunten, ¿y qué es el abatimiento? Mi hija me preguntaba cómo se iba a titular el tema, y le digo yo, es el abatimiento. Y me decía ella, y que no es lo mismo que el quebrantamiento, porque ya vimos el tema del quebrantamiento. Y no es lo mismo, por eso me animé a compartir este tema.
encontré yo una definición en el diccionario secular que a mí me pareció muy interesante y se las quiero compartir. Y miren, dice el significado secular de la palabra abatimiento, dice que es tirar o hacer caer al suelo a una persona o cosa que está de pie o en un lugar alto, generalmente con fuerza o ímpetu. Entonces está hablando físicamente de tirar a una persona o un objeto al piso, algo que está puesto de pie, una persona que está puesta de pie, jalarla con fuerza y tirarla al piso, ¿sí? Dice que está puesta de pie o está en un lugar alto. Yo lo veía esto a lo mejor en el sentido de que pueda estar esa persona ensoberbecida, como muy alta, ¿sí? Ella, y que entonces va a venir como, yo lo entiendo como un tipo de una humillación. Dice que se le va a tirar con fuerza o con ímpetu. O sea, yo te tengo que hacer que caigas, ¿sí? Eso es en un significado secular, pero también bíblicamente yo encontraba que es angustia, pesar, ansiedad, opresión, deprimido, derribado. Entonces, a lo mejor me pudieran decir, pues yo creo que es lo mismo que el quebrantamiento. Vamos a ver a la luz de la palabra con citas bíblicas, ahí nos vamos a poder dar cuenta del quebrantamiento. Porque en el tema del quebrantamiento veíamos que el quebrantamiento viene, somos contristados para arrepentimiento, pero el quebrantamiento, básicamente yo creo que más bien el quebrantamiento antes de que nosotros reconozcamos nuestros pecados y lleguemos a Cristo. Y yo entiendo ya a lo largo del tema que ya el abatimiento es más como personas que ya conocemos a Dios, pero que caemos en cosas que no son gratas delante de sus ojos. Vamos a ver que el abatimiento, ya lo vimos en Proverbios 15:13, dice que es dolor, por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Entonces encontramos aquí algo muy interesante. Es dolor del corazón. También vamos a ver que el abatimiento es congoja. Yo encontraba que es congoja. Vamos a Proverbios 12, el versículo 25. Y dice así: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Entonces dice que la congoja en el corazón del hombre lo abate. Y a lo mejor nos pudiéramos preguntar, ¿y qué es la congoja? Yo me di la tarea de buscarlo. Dice que la congoja es zozobra, tristeza. A veces tenemos situaciones que nos generan una zozobra. O sea, es una preocupación, pero una zozobra fuerte. Yo creo que el abatimiento es una zozobra fuerte, que es tanta la preocupación, como por ejemplo cuando un hijo se tarda de llegar de la escuela o del trabajo y que no tenemos forma ni de comunicarnos y que esto trae zozobra. ¿Le habrá pasado algo? Ya se tardó, ya se está tardando mucho, ¿estará bien? ¿No estará bien? Y eso trae zozobra, nos trae tristeza, y después viene el abatimiento, que ya es ese dolor, esa angustia, esa aflicción que nosotros podemos tener, ¿no? Esa ansiedad, ese pesar. Y que dice esta cita, el versículo que acabamos de leer, dice que la congoja en el corazón del hombre lo abate. O sea, cuando ya es mucha preocupación y no sabemos qué está pasando y hay mucha congoja, mucha zozobra, mucha angustia, entonces va a venir a lo mejor ese abatimiento, ese dolor, ese pesar, ¿sí? También yo encontraba que el abatimiento puede nos puede hasta afectar hasta físicamente, y puede traer
hasta dolor en nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos al Salmo 51, el versículo 8. Salmo 51, versículo 8. Y dice así: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. A veces por el abatimiento, o sea, una persona que está en depresión puede sentir, es que me duelen los hombros, me duele la espalda, me duele la cabeza, pero porque está en mucha tristeza, me duele mi cuerpo, me siento mal, ¿sí? Entonces el abatimiento puede hasta afectarnos en no sentirnos bien físicamente, ¿sí? Vamos a ver. A lo mejor nos podríamos preguntar, ¿y de dónde viene el abatimiento? O sea, ¿de dónde viene? Yo encontré que dos fuentes o de donde puede venir el abatimiento. El abatimiento puede venir de parte de Dios. Y yo lo entiendo que pudiera ser como un correctivo, ¿sí? Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 2, el versículo 7. Primer libro de Samuel 2, 7. Y dice así: Dios empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Entonces aquí nos dice que Dios abate, o sea, nos puede derribar, como veíamos la definición secular, tirarnos hasta el piso, o sea, llevarnos a lo mejor a una situación de miseria, llevarnos a una situación, a lo mejor no miseria material, pero de mucha angustia, de mucha zozobra, estar deprimidos, estar afligidos, estar angustiados, puede ser anímicamente. Y a lo mejor de haber estado enaltecidas, a lo mejor a estar humilladas, ¿sí? Dice que Él abate y también Él enaltece. Hay en la palabra de Dios una cita que dice que el que se enaltece será humillado. Y yo creo que es cuando viene el abatimiento, cuando Dios nos permite ser abatidos para quitar de nosotros ese enaltecimiento. Dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando nosotros nos conducimos con humildad, el Señor nos va a levantar, Él nos va a exaltar y nos va a enaltecer, pero si nosotros somos humildes. Y otra fuente que pudiera venir, a lo mejor pudiera ser como un ataque espiritual, puede ser de parte del enemigo, ¿sí? El enemigo de nuestras almas. Vamos al Salmo, capítulo 42, el versículo 6. Nada más vamos a ver la primera parte. Vamos a ver el Salmo 42, 6 y luego el versículo 9. Dice así: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Ahora vamos al versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Aquí el salmista está declarando, primero, como vimos en la primera parte del versículo 6, él está hablándole al Señor, a Dios, le está diciendo: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Mi alma, mi corazón, estoy abatido dentro de mí, estoy afligido, ¿sí? Y en el versículo 9, nuevamente voy a decir: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Es una oración que está haciendo el salmista. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Aquí el salmista discernió y él sabía que ese abatimiento venía
por causa de esa opresión del enemigo. Nosotros tenemos un enemigo de nuestras almas que es nuestro adversario, el diablo, así lo dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos sufriendo un abatimiento, pero tenemos que meditar y revisar, examinarnos, ver si es que hemos cometido algún pecado y ese pecado ha traído como consecuencia que seamos abatidos. Y si nosotros vemos, no, yo me he conducido en el temor a Dios, yo he buscado a Dios, yo busco agradarle, yo le sirvo, yo lo amo, yo oro, yo leo la palabra, yo trato de hacer lo que es correcto y más sin embargo hay un abatimiento, entonces ese abatimiento no viene de parte de Dios. Ese abatimiento puede ser un ataque del enemigo, porque Él nos ataca. En la carta de Efesios capítulo 6 ahí nos habla precisamente que por eso debemos de tener puesta la armadura de Dios para poder resistir todos los ataques del enemigo que Él dirige hacia nosotros. Y en por esos ataques, miren lo que decía el salmista, que él andaba enlutado. ¿Por qué andaré yo enlutado? Por la opresión del enemigo. O sea, andaba enlutado, andaba abatido, pero él discernía que era esa opresión del enemigo. Y a veces el enemigo nos abate y nos pone temores y a lo mejor son temores que ni tienen nada, ¿no? O sea, que ver con nosotros, como preocupaciones muy grandes por un decir de, es que yo creo que yo creo que yo me voy a morir bien pronto, ¿no? Y es una persona joven que está sana, que no tiene ninguna enfermedad, que no tiene ninguna dolencia y que no tiene ni por qué estar pensando que se va a morir. Pero a lo mejor esos pensamientos le angustian, traen zozobra, traen preocupación, traen pesar, traen hasta tristeza y dolor. Y es algo que no tiene ningún fundamento, no tiene razón de ser porque la persona está sana. Entonces, lo que está pasando ahí es que ella está sufriendo una opresión demoníaca, ¿sí? O por un decir, una mujer, que su marido la ama y la quiere mucho y sus hijos y ella está, es que yo creo que yo me voy a quedar sola y yo creo que mi esposo se va a encontrar otra mujer y me va a dejar y yo me voy a quedar sola y mis hijos tampoco me van a querer y también se van a ir y yo qué voy a hacer y nada que ver. O sea, tiene el amor de su esposo, tiene el amor de sus hijos, está buscando de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo está poniendo esa opresión, está angustiándola, está preocupándola. Esa es la opresión del enemigo. Entonces, nosotros tenemos que, si estamos siendo abatidos, tenemos que discernir, ¿viene esto de parte de Dios o viene de parte del enemigo? ¿Qué está sucediendo en mi vida? Para, de acuerdo a eso, si viene de parte de Dios, pues arrepentirnos, ponernos a cuentas y corregir lo que tengamos que corregir. Y si viene de parte del enemigo, no permitirlo. Él no tiene autoridad sobre nosotros, porque nuestras vidas le pertenecen a Dios. Y el único que tiene ese poder, y lo vimos cuando vimos el tema del alma, el único que tiene el poder de echar nuestras almas al infierno es Dios. Y Él es el único que tiene el poder de permitir que nosotros pasen situaciones. Él es el único, nuestras vidas le pertenecen. Y nosotros sabemos que Él es bueno, y que Él tiene cuidado de nosotros porque Él es nuestro Padre y nosotras somos sus hijas. Bueno, vamos a ver por qué viene el abatimiento. Yo encontraba a la luz de la palabra de Dios que el abatimiento, yo les decía, por la altivez, ¿sí? Y yo les voy a invitar a que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 22, el versículo 28. Segundo libro de Samuel 22, 28. Y dice así: porque tú salvas al pueblo afligido,
mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Y miren, híjole, esta palabra, el autor está dirigiéndose a Dios y tú le estás diciendo, tú salvas al afligido. Señor, tú salvas al afligido, al que está quebrantado. Por eso no es lo mismo que el quebrantamiento, ¿sí? Pero ¿qué dice? Mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. O sea, al quebrantado lo salvas, pero al que está altivo lo abates, ¿sí? Y vamos a ver, yo buscaba lo que era la altivez, y decía que altivez es un sentimiento de superioridad. O sea, como que, uy, no, yo soy mejor que todas las demás mujeres. Yo soy mejor que todas las demás personas. Tengo un sentimiento de superioridad, ¿sí? Y esto lleva a la persona que tiene altivez a darle a las otras personas, tener con ellas un trato distante. No, yo con esa persona, yo no me voy, no quiero ni que se me acerque. No quiero ni ser su amiga, ni quiero tener nada que ver con esa persona. Le voy a dar un trato distante. Y a lo mejor también manifestarles a esas personas un desprecio. Como que, ay, eres tan ignorante. Ay, eres tan tonta. Y hay desprecio hacia las personas. No, tú no estás a mi nivel y yo contigo no quiero tener amistad. Yo contigo no quiero tener tratos, yo contigo no quiero tener nada. Una persona que actúa de esa manera es una persona que está altiva, que tiene altivez, porque eso es la altivez. Y dice el libro de Samuel que sus ojos del Señor están sobre los altivos para abatirlos. Entonces, cuidado que no caigamos en altivez. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, se lo debemos a Dios. Y es para que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Si hay algo en que gloriarnos, la gloria no es para nosotros, la gloria es para el Señor. Toda la gloria es para el Señor, ¿sí? Entonces, que no haya en nosotros altivez, porque va a venir el abatimiento. Yo encontraba también que el abatimiento viene por causa del pecado. Vamos a Isaías 13, versículo 11. El libro de Isaías, capítulo 13, el versículo 11. Dice así: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Bueno, aquí está hablando Dios de un castigo y está hablando Él. Dice que Él va a castigar al mundo por su maldad. Dice que a los impíos por su iniquidad. Yo buscaba lo que era la iniquidad y dice que la iniquidad es perversión, pero es más como en un sentido mental. O sea, a lo mejor, a veces las perversiones están muy escondidas y las personas no manifiestan que en ellas hay perversidad, hay perversión, pero está, aquí la traen, ahí están pensando siempre cosas perversas, ¿sí? Entonces eso es la iniquidad. La cita que les dije fue Isaías, permítanme, Isaías 13:11. Y dice que Él va a castigar al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y dice, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes.
Aquí nos está hablando que los soberbios son arrogantes. Y de igual manera, yo busqué, ¿no?, también lo que significaba ser soberbio. Y el significado de altivo es el mismo significado de soberbio. Una persona que se siente superior a las demás y que a las demás personas les va a dar un trato distante y les va a dar un trato de desprecio, ¿sí? Es exactamente el mismo significado, altivez y soberbia. Pero buscaba yo lo que es la arrogancia. Y bueno, también acerca de la soberbia venía un poquito, otra definición un poquito. Dice que es cuando una persona siente una rabia o un enojo exagerado ante una contrariedad. O sea, una persona soberbia tiene un problemilla, vamos a suponer que va a tomar un taxi y le hace la parada al taxi, pero ella no está viendo que otra persona también le hizo la parada. Y el taxi, a lo mejor ella tiene prisa y el taxi no se para con esa persona, sino se va con la otra persona. Y ella cree que sí se va a parar, porque ve que se va a parar, pero cree que es para que ella lo tome. Y cuando se da cuenta que otra persona se sube y se va en el taxi, o sea, puede hacer ahí una pataleta, un berrinche exagerado. ¿Por qué? Porque en ella hay soberbia. Entonces dice que es una rabia. A lo mejor se pone a gritarles de groserías al taxista y a la persona que se subió al taxi, y a lo mejor hasta busca algo para aventárselos o sea, es una reacción de enojo exagerada. ¿Por qué? Porque ella, como hay soberbia en ella es muy altiva, se cree superior a las demás personas. Ella cree que, o sea, ¿cómo va a ser que le den el servicio a otra persona y no a ella? ¿Sí? O sea, ella cree que lo merece todo. Entonces, por eso es la soberbia. Y va a ser esa reacción exagerada de hasta violencia, enojo, rabia, por algo que no le sale bien. ¿Sí? Sí, queda claro lo que es la soberbia. Entonces aquí el Señor nos dice, y les dije yo, Isaías 13:11, nos está hablando que dice: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces, por causa de la soberbia, por causa de la altivez, viene viene el abatimiento, ¿sí? Vamos a ver Isaías 2, del 11 al 12. Estamos viendo por qué viene el abatimiento. Isaías 2, 11 y 12. Y dice aquí: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Dios solo será exaltado en aquel día, porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Nuevamente nos está hablando de la altivez y de la soberbia. A lo mejor muy redundante, pero aquí está hablando claramente que todo soberbio y altivo va a ser llevado al abatimiento, ¿sí? Todos van a ser abatidos. ¿Por qué? Porque son cosas que a Dios no le agradan. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Humilde de corazón. Entonces, pues son cosas que la soberbia y la altivez no son gratas delante de Dios. Entonces, es algo que nosotros lo debemos de desechar de nosotros, ¿sí? No lo debe de haber en nosotros. Yo encontraba también, bueno, ya vimos
muy redundantemente, por la altivez y por la soberbia que viene el abatimiento. Yo buscaba otros motivos por los cuales también viene el ser abatidos. Encontré un caso muy interesante, que este caso fue, el abatimiento vino por una imprudencia. Y podríamos extrañarnos como por una imprudencia. Sí, a veces somos imprudentes y podemos ser abatidos por una imprudencia que tengamos, ¿sí? Este es el caso de Jefté. Vamos al libro de Jueces, capítulo 11. Jueces 11. Los versículos, vamos a leer en los versículos el 30 y el 31. Dice aquí, bueno, ¿quién era Jefté? Jefté era un juez en el pueblo de Israel, ¿sí? Y él era un hombre valeroso, era un hombre, pues era bueno para la guerra. Entonces ahí lo buscaron para que él los defendiera, para ir a pelear contra los amonitas. Y vamos a ver lo que pasó. Estaba en esa guerra, ¿sí? Librando esas batallas. Y dice, y Jefté hizo voto al Señor diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. ¿Sí? Bueno, aquí vemos que él hace un voto al Señor. Él está en esa guerra y él dice que si Dios le da esa victoria, al que primero saliera a su casa a recibirlo, a esa persona iba a ser para el Señor y que él lo iba a ofrecer en holocausto. Yo no sé qué estaba él pensando, ¿sí? Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a leer los versículos 34 y 35. Dice aquí, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor, y no podré retractarme. Bueno, aquí nos dice que salió su hija. Ya no lo leímos, pero Dios le dio la victoria sobre los amonitas. Y después de esa guerra que él regresa a su casa, pues resulta que la que sale a recibirlo bien contenta, junto con los panderos y con danzas y bien alegre, pues es su hija. Pero dice que era ella, esa hija que él tenía era hija única. Él no tenía más hijos más que ella. No tenía ni hijo ni hija. Ella era su hija única. Y entonces él por ese dolor, él rompe sus vestiduras, rompe sus vestidos, y él declara que la hija lo había abatido. Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Dice, porque le he dado palabra a Dios y no podré retractarme. Él había ofrecido que la primera persona que saliera de su casa, esa persona él la iba a consagrar a Dios y la iba a ofrecer en un holocausto. Un holocausto era un sacrificio. El pueblo de Israel ofrecía holocaustos y eran animalitos que se ofrecían en sacrificio, que los degollaban, se derramaba toda la sangre y después les prendían fuego y los quemaban. Eso era un holocausto, un sacrificio a Dios. Entonces vemos que la primera que sale es su hija. Yo no sé hasta qué punto a lo mejor Jefté tenía, pues a lo mejor soberbia. No sé si él esperaba que a lo mejor, pues a lo mejor saliera de su casa su esposa, a lo mejor ya no la quería. A lo mejor haya dicho, no, pues si sale mi esposa la ofrezco en sacrificio, la ofrezco en holocausto. O no sé quién estaba él esperando que saliera, pero
O sea, fueron votos muy a la ligera. Yo creo que son cosas que no se deben de hacer porque nosotros no tenemos el poder de decidir quién vive o quién muere. Y él prácticamente, él decidió, la primera persona de mi casa que me salga a recibir, si tú me das la victoria, la primera persona que me salga a recibir va a ser tuya y yo te la voy a ofrecer en holocausto. Pues que no quería a los miembros de su familia, a las personas que vivían en su casa, si hubiera sido un siervo o una sierva o quien hubiera sido. O sea, ¿por qué hacer ese voto, no? Yo creo que fue una imprudencia muy grande y nunca meditó, nunca pensó que la que iba a salir fue su hija. Y a lo mejor pudiéramos pensar, no, pues Jefté se arrepintió y ya no le ofreció en holocausto, le pidió perdón a Dios. No sé, pudiéramos pensar muchas cosas, pero vamos a ver a la luz de la palabra lo que sucedió, ¿sí? En el versículo 39. Dice, bueno, cuando él le dijo a su hija que él le había dado esa palabra a Dios, esa promesa, había hecho ese voto, la hija le dijo, pues tienes que cumplir los votos. Era una hija soltera, una chica, una joven. Y entonces ella le pidió a su papá, nada más déjame ir por los montes 2 meses a llorar mi virginidad, porque pues no se iba a casar, esta chica no se iba a casar nunca. Entonces, pues a lo mejor la ilusión de toda joven, de la gran mayoría, si no de todas, la gran mayoría de las chicas solteras, pues es casarse algún día. Y aquí se deja ver que a lo mejor esa era la ilusión de esta joven, casarse. Y le dice, pues déjame ir 2 meses para que yo llore mi virginidad. Entonces vamos a pasar a ver lo que pasó. Dice, pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. O sea, aquí vemos que Jefté la ofreció, hizo un voto de ofrecer a la primera persona en un sacrificio, en un holocausto, y él lo cumplió. Y dice que ella, pues cuando fue ofrecida en ese holocausto, pues ella no había conocido varón, o sea, ella virgen, ahora sí que pues su padre le tuvo que quitar la vida, porque él fue el que hizo ese voto. Entonces, ¿por qué fue él abatido? Por una imprudencia, por hacer votos a la ligera. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros hagamos votos, los cumplamos, que no tardemos en cumplirlos, que no seamos insensatos, que no es necesario hacer votos si no estamos dispuestos a cumplirlos, pero que más vale que mejor que no prometamos, sino que prometamos y no cumplamos, porque delante de Dios eso es una insensatez. A Dios le agrada que si nosotros prometemos algo, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir, que nosotros lo cumplamos, le sirvamos. Señor, si tú restauras mi matrimonio, yo voy a ser un buen esposo, pues hay que cumplirlo. Señor, si tú permites que mi hijo o mi hija nazca bien, ahorita que estoy embarazada, pues yo voy a ser una buena madre, pues hay que cumplirlo. Son votos que se le hacen a Dios y Dios, así como Él es fiel a su palabra y lo que Él promete lo cumple, Él también quiere que lo que nosotros prometemos o lo que nosotros nos comprometamos también lo cumplamos. Entonces, que no hagamos votos a la ligera. Jefté hizo ese voto a la ligera y él fue abatido, pero fue abatido yo creo que por una imprudencia. Otro motivo por el cual viene el abatimiento a la luz de la palabra de Dios es por la idolatría, el pecado de la idolatría. Yo les voy a invitar en esta hora que vayamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, el versículo 19. Lamentaciones 3, 19. Dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel.
El libro de Lamentaciones se escribió cuando el pueblo de Dios había sido llevado cautivo, ¿sí? El pueblo de Dios fue llevado cautivo por causa del pecado de la idolatría. Dios durante más de 20 años les estuvo mandando profetas al pueblo que se apartaran de ese pecado, y el pueblo no hizo caso, y finalmente vinieron las consecuencias. A lo mejor ustedes aquí digan, pues aquí no menciona la idolatría. Aquí no la menciona, pero aquí dice algo muy interesante. Dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. El ajenjo y la hiel está hablando de la amargura del dolor. Y vamos a ver que en el libro de Deuteronomio, Dios les había prevenido que si el pueblo caía en idolatría, pues ellos iban a sufrir las consecuencias. Y ahí menciona la hiel y el ajenjo. Deuteronomio capítulo 29, el versículo 18. Deuteronomio 29, 18. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Aquí menciona la hiel y el ajenjo. Y está diciendo que no fuera a ser, ¿no? Que hubiera alguna mujer, que hubiera algún hombre, que hubiera alguna familia, que hubiera alguna tribu que se apartara del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de las naciones. Servir a los dioses, y viene dioses con minúscula porque está hablando de los dioses creados por el hombre, no el Dios todopoderoso altísimo, que es Dios mismo, sino los ídolos, el pecado de idolatría. Y dice, no sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo. Y pues siempre el pecado de idolatría es un pecado que fue castigado de una forma muy, muy fuerte. Y lo vemos, si ustedes leen lo que es el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones, habla de cosas terribles, el libro de Lamentaciones, que de ahí vimos la cita que había ese abatimiento y que había la hiel y el ajenjo. Se estaba hablando desde la cautividad, y la cautividad es ser prisionero de guerra. Ellos ya habían sido llevados cautivos, pero fueron llevados cautivos por causa del pecado de la idolatría. Entonces vemos que son pecados que son muy graves y traen consecuencias graves. Entonces, por estas causas viene el abatimiento. Y nosotros pudiéramos decir, no, yo ya tengo el conocimiento, yo no voy a andar adorando imágenes, yo no voy a andar adorando objetos, cosas, no voy a andar cayendo en cosas a las que ya renuncié. Antes sí lo hice, pero ya no. Déjenme decirles que cualquier cosa que para nosotros sea más importante que Dios es un pecado de idolatría. Y entonces no es exactamente que yo voy a adorar una imagen en un metal o una fotografía o un objeto en el cual yo me voy a postrar ante él. No es exactamente de esa manera. Si yo tengo un vehículo y el vehículo es más importante que cualquier miembro de mi familia, pues ese es mi ídolo, ese es mi Dios. O si el dinero, amo mucho el dinero y el dinero para acá y el dinero para allá, ese es mi Dios y ese es un pecado de idolatría. O mi sexualidad o lo que ustedes quieran, cualquier cosa, hasta nosotros mismos. Es que yo me quiero mucho y yo me tengo que atender bien y yo para mí quiero lo mejor no me importa no me importa que el mundo gire, no me importa nada.
yo quiero ser feliz porque yo merezco ser feliz y ya me hallé a otra persona y me voy a ir con otra persona en una relación de adulterio. Eso es un pecado de idolatría de mi persona. Estoy idolatrándome y estoy adulterando y estoy cometiendo. Porque siempre un pecado va a llevar a otro y a otro y a otro y a otro. Y el pecado de idolatría, les digo, puede ser hasta uno mismo o puede ser a lo mejor el esposo. No, es que yo a mi esposo lo quiero mucho y lo que mi esposo me diga, lo que él diga se hace y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y mi esposo y mi esposo y mi esposo. Y a lo mejor el esposo para mí es más importante que Dios. Y si es así, entonces yo estoy cometiendo un pecado de idolatría. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a ser abatida. Va a venir a mi aflicción, va a venir zozobra, va a venir angustia, va a venir dolor, va a venir pesar, van a venir humillación, van a venir tantas situaciones porque voy a ser abatida. ¿Sí? No podemos estar cometiendo idolatría porque entonces van a pasar cosas muy terribles a nuestras vidas. A lo mejor ya lo estamos viviendo, a lo mejor ya estamos en un abatimiento, ya hay situaciones difíciles y pudieran preguntarse ¿y qué debemos de hacer si eso sucede? Pues vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Lo primero que nosotros debemos de hacer es alabar a Dios. La palabra de Dios nos dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces tenemos que alabar a Dios y tenemos que ponernos a cuentas con Él y pedirle perdón. ¿Sí? Pero para que empiecen a cambiar las cosas. Vamos al libro de Salmos, el Salmo 74, versículo 21. Y dice así: no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Entonces aquí nos está hablando, el salmista decía que no volviera avergonzado el abatido. Que es una oración a Dios, Señor, no vuelva avergonzado el abatido. Y dice, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de alabar a Dios. Porque a Dios no solamente lo vamos a alabar cuando nos esté yendo muy bien. A Dios lo debemos de alabar siempre, siempre. Si estamos bien, lo debemos de alabar. Y si estamos mal, también lo debemos de alabar. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno y Él es digno de toda alabanza. Y no empezarlo a culpar. Ay, no, es que Dios es malo, es que Dios me dejó, es que por eso me pasó esto, es que por eso me pasó lo otro. No, hay personas que fallece algún familiar y se enojan con Dios y no quieren saber nada de Dios. No, es que Dios me quitó a mi hijo, es que Dios me quitó a mi abuela, Dios me quitó a mi padre, Dios me quitó o sea, hay enojo contra Dios. ¿Y nosotros quiénes somos? Nosotros no somos nada para enojarnos contra Dios. Nos estamos le dijo Dios al apóstol Pablo que le era dura cosa dar cosas contra el aguijón. Estamos dando patadas contra el aguijón y no lo estamos clavando más. Si Dios se llevó a algún miembro de nuestra familia, Dios es soberano. Y si Él se lo quiso llevar, Él sabe por qué se lo llevó. Esa persona ya está bien, está mejor que estar aquí. Porque ella ya durmió, porque ella ya dice la palabra de Dios que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ya hizo su vida, ya si conoció a Dios, si lo sirvió, si lo amó, pues estuvo muy bien y Él ya va a estar mejor. Ya no va a sufrir, ya no va a estar expuesto a muchas situaciones. Entonces nosotros tenemos que alabar a Dios. Señor, te alabamos porque tú eres bueno y porque permitiste que me diste a este padre o me diste a este hijo o me diste a esta esposa. Y yo te alabo porque fue una bendición en mi vida el tiempo que me lo prestaste. Bendito eres, Señor, bendito eres. Eso fue lo que hizo Job. Dice la palabra que él declaraba, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de mi Dios bendito.
y él adoraba a Dios. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es alabar a Dios. ¿Qué más debemos de hacer? Pues debemos de orar para ser vivificados, ¿sí? Porque a lo mejor hasta nos sentimos muertos en vida por ese abatimiento. Vamos al Salmo 119, versículo 25. Salmo 119, versículo 25. Y dice así la palabra de Dios: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Aquí vemos que el salmista declaraba que estaba su alma abatida hasta el polvo, o sea, había sido derribado, como veíamos el significado de la palabra. Hasta el polvo había sido derribado, ¿sí? Tirado. Pero ¿cuál era su oración? Vivifícame según tu palabra. Y es que la palabra de Dios dice que Él no va a dejar por siempre tirado al caído, que el Señor lo levantará. Y la palabra de Dios dice que el justo caerá, pero aún 7 veces se levantará. Entonces el Señor no nos va a dejar tirados, el Señor nos va a levantar. Pero nosotros tenemos que orar. Vivifícame, Señor, dame vida y levántame, ¿sí? ¿Qué más debemos de hacer? Pues no desesperarnos. Tenemos que esperar en el Señor. Salmo 42, versículo 5. Esperar en el Señor. Dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí vemos al salmista que le preguntaba a su propia alma: ¿por qué te abates, alma? Alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates y te turbas dentro de mí? El salmista conocía a Dios y él sabía que Dios era bueno. Y él declara: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Alma, tienes que esperar en Dios, no estar mirando las circunstancias, tener tu mirada puesta en Dios. Y si tú tienes tu mirada puesta en Dios, Él va a enviar esa respuesta y tú la vas a ver. Y dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tenemos en la Biblia, en el libro de los Hechos, el caso de Pablo y Silas cuando ellos estaban en la cárcel. Ellos fueron golpeados, ellos fueron encarcelados, ellos fueron puestos en el cepo. El cepo era un aditamento de madera en el cual tenía orificios para que la persona sentada se metía en sus pies por 2 orificios y encima tenía otros 2 orificios para las manos. La persona que era puesta en el cepo estaba puesta en una situación, en una posición sumamente incómoda, porque era sentada, doblada completamente, obligada a estar doblada. O sea, yo creo que una posición que cansa mucho, y no poderse enderezar y no poderse mover. Y si a ella le daba comezón en una oreja, pues no se podía rascar, o si le daba comezón en un brazo, no se podía rascar, o si una mosca le volaba, pues no se la podía espantar. O sea, era algo terrible estar en el cepo. Y dice que ellos estaban ahí, estaban en el cepo y estaban en esa prisión. ¿Y qué hicieron? Ellos se pusieron ahí a alabar a Dios, se pusieron a cantar cantos y se pusieron a alabar a Dios. Y entonces Dios envió un terremoto, se abrió la cárcel, se rompió el cepo y el Señor los quitó de esa situación. Entonces, si nosotros estamos en ese abatimiento, tenemos que alabar a Dios, porque de esa manera es como se van a romper esas ataduras. De esa manera es como el Señor nos va a librar de esas aflicciones que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Entonces tenemos que esperar en Él y tenemos que alabarlo. Y bueno, también, ¿qué más debemos de hacer?
Vamos a Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, 1. Dice: el Espíritu de Dios el Señor está sobre mí, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí dice que a los abatidos se les debe de predicar buenas nuevas. Y yo entiendo que si nosotros estamos abatidos, nosotros debemos de buscar esas buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Son buenas noticias. ¿En dónde vamos a encontrar esas buenas nuevas? En la palabra de Dios. Y si estamos bien abatidos, estamos bien angustiados, estamos humillados, estamos mal, pues Señor, háblame, y tenemos que ir a su palabra y refugiarnos en Él. Señor, háblame. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que procede a hacer? Y ahí vamos a encontrar esas buenas noticias, esas buenas nuevas, porque a lo mejor ahí el Señor nos va a decir que ya se va a acabar esa situación. A lo mejor el Señor nos va a decir: no temas, todo está bien, yo te cuido, yo te protejo. El Señor nos va a hablar. El Señor nos va a hablar y ahí nos va a dar esas buenas noticias. Pero nosotros tenemos que refugiarnos en su palabra para buscar esas buenas nuevas que solamente Él puede darnos. Y yo quiero ya terminar este tema con lo que dice este pasaje que dice la segunda carta de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 8 al 9. Y a lo mejor estamos abatidas, pero miren lo que el Señor dice. Dice aquí. Esto lo dijo el apóstol Pablo, pero es para que ahora nosotros lo digamos, ¿sí? Por la confianza y la fe en Dios. Dice así: que estamos atribulados en todo, mas no... Como somos mujeres, vamos a leerlo en femenino. Perdón, nuevamente vamos a leerlo. Que estamos atribuladas en todo, mas no angustiadas. En apuros, mas no desesperadas. Perseguidas, mas no desamparadas. Derribadas, pero no destruidas. Y me llama mucho la atención porque aquí dice derribadas, pero no destruidas. Y yo creo que el abatimiento, como dice, que es tirar a una persona, a un objeto que está de pie, tirarlo hasta el piso, es algo que se derribó. Y a lo mejor pudiéramos sentirnos nosotros estar en ese abatimiento, sentirnos derribadas porque hay angustia, porque lo que estamos viviendo, porque a lo mejor ya llegó el COVID a mi familia, porque estamos enfermos, o porque estamos mal económicamente, o porque hay problemas matrimoniales, o porque hay problemas con los hijos, problemas familiares, por muchas situaciones pudiéramos sentirnos estar abatidas. Pero nosotras podemos declarar, como dijo el apóstol Pablo, derribadas, pero no destruidas. Y no estamos destruidas porque Dios sigue siendo Dios. Y Dios es fiel. Y Él prometió que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y Él prometió que Él no nos dejaría ni nos desampararía. Y Él prometió estar con nosotros. Y prometió ser nuestro Padre. Y un padre cuida a sus hijas. Y Él cuida de nosotras. Entonces, podemos estar abatidas, podemos estar derribadas, pero no estamos destruidas. Yo quiero en esta hora invitarles, vamos a orar. Vamos a orar en estos momentos. Y veíamos que pueden ser dos fuentes de donde pueda venir el abatimiento. Puede ser Dios o puede ser el enemigo. Y yo quiero que conforme a esto, en esta hora oremos. Yo quiero que oremos y que le pidamos a Dios que nos ayude. Si alguien está en ese abatimiento, vamos a orar, hermana. Y vamos a pedirle a Dios que
que Él se manifieste. Yo les invito a que oremos en esta hora. Y Señor, cuántas gracias te damos en esta hora por tu palabra que tú has hablado a nuestras vidas, porque tu palabra es como esas aguas refrescantes en esa tierra desierta que tiene necesidad de esa agua que viene a refrescarnos. Señor, gracias porque tú hablas a nuestras vidas a tiempo y afuera de tiempo. Señor, yo sé que quizás mis hermanas o quizás alguna persona que escuche este mensaje esté pasando por un abatimiento, esté siendo angustiada, esté deprimida, esté siendo oprimida por el enemigo. Vimos que había varios motivos y varias situaciones del abatimiento, pero veíamos que hay dos fuentes, Señor. Y veíamos que algunas veces el abatimiento viene de tu parte porque tú quieres corregirnos. Señor, en esta hora oramos a ti y yo oro a ti por estas personas que pudieran estar abatidas, por mis hermanas que pudieran estar abatidas. Y Señor, si es por causa tuya que tú trajiste este abatimiento, por causa de alguna imprudencia, por causa de algún descuido, por causa de algún pecado, de alguna iniquidad, por causa de la altivez, por causa de la soberbia, Señor, te pedimos perdón en esta hora y te suplicamos que tú te manifiestes, que tú perdones estas faltas y que tú nos reveles lo que está aconteciendo y lo que se tiene que corregir para que estos tiempos pasen pronto. Si hemos caído en idolatría, perdónanos, Señor, perdónanos porque tú no compartes tu gloria con nadie y tú quieres que nosotros únicamente te adoremos a ti y que nosotros te honremos con nuestras vidas, que nosotros te exaltemos con nuestras vidas y tú quieres ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Perdónanos si hemos caído en idolatría, si estamos idolatrándonos a nosotras mismas o si estamos idolatrando a alguna otra persona o algún objeto o algo, Señor. Perdónanos y líbranos del abatimiento. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Pero, Señor, si este abatimiento viene por causa del enemigo, porque es un ataque, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad y lo echamos fuera de nuestras vidas, porque no tiene parte ni suerte en nosotros, porque tú estás con nosotros y tú tienes cuidado de nosotros. Y si esto es un ataque del enemigo en esta hora, atamos toda fuerza espiritual de maldad y le echamos fuera de nuestras vidas. Fuera de nuestras vidas porque no tiene parte ni suerte. Porque nosotras somos tus hijas y tú tienes cuidado de nosotros. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Y Señor, permítenos estar siempre velando, siempre estar alertas, atentas, de no caer en soberbia, de no caer en enaltecimiento y de no caer en ningún pecado que pudiera traer a nosotros abatimiento. No caer en iniquidades, en ningunas perversiones, en ningunas perversidades, Señor. Que todo lo que no te agrade no sea revelado. Tú revélanos aún nuestros pecados ocultos para que nosotros corrijamos nuestro caminar, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanas. Yo espero que estén bien. Y pues les envío un saludo y les envío un fuerte abrazo. La paz de Dios con ustedes.